Buenos días para todos, feliz sábado. Damos gracias a Dios de estar aquí en esta mañana, en su casa de oración. El clima, el weather ya está cambiando aquí en la Florida. Y le damos gracias a Dios por estar aquí en esta mañana. Por los hermanos que nos están viendo a través del internet, le damos la bienvenida también. Estoy un poco afónico, por eso no he querido hablar ayer y hoy. Tengo la garganta, parece resfriada, me he estado mojando y parece que me está pasando factura esa situación. Bueno, quiero darle muchas gracias a Dios antes de comenzar, porque aún así Dios nos da fuerza y nos da ánimo para estar aquí en su casa de oración. Le doy la bienvenida a los hermanos que nos están viendo desde Perú. Sé que allá está José y María, desde Perú ahora mismo viéndonos, también desde Ecuador nos están viendo. Que el Señor les pueda bendecir ricamente a los hermanos que han optado por estar con nosotros a través de las redes sociales para participar de este culto de adoración al Señor. Antes de comenzar el estudio en esta mañana, le quiero invitar a todo el que pueda ponerse de rodillas, por favor, para pedirle a Dios su bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos diste la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Te queremos rogar, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas venir en esta mañana aquí con nosotros y estar en nosotros y ayudarnos para darle el sentido correcto a tu palabra. Señor, permite que cada uno al salir de aquí, los que nos están viendo a través del internet también, haya quedado claro en su mente cuál es el propósito que tú tienes para este don maravilloso que vamos a estudiar hoy, que es el don de profecía. Bendícenos, acompáñanos, danos sabiduría y que tu Espíritu Santo, mi Dios, que inspiró precisamente este don tan maravilloso que tú has dejado para guiar a tu iglesia, también pueda venir a ayudarnos a nosotros, mi Dios, para que quede grabado en nuestra mente y la necesidad que nosotros tenemos de buscar, Señor, tu palabra inspirada por tu Espíritu a través de los profetas, porque en ella, como dice tu palabra, encontramos el testimonio claro de Jesús y la obra maravillosa que ha hecho por nosotros y que continúa haciendo y que pronto terminará en el santuario. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Como se leyó en la lectura bíblica, Segunda de Crónicas 20:20, la última parte, en medio de la crisis, una de las crisis más grandes que tuvo Josafat, clamó a Dios y como resultado de ese clamor a Dios, Josafat tomó una decisión y fue tan importante que quedó plasmada en la palabra de Dios. Se encuentra en el versículo 20 de Segunda de Crónicas 20 precisamente, y al final el centro del mensaje, Josafat dice: oíd Judá vosotros y vosotros moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus pastores. ¿Creer en quién? Creed en sus profetas. ¿En los profetas de quién? De Jehová. ¿Y serán qué? Prosperados. O sea, Josafat está haciendo un llamado a Jerusalén y a Judá. Pero fíjense, estarán seguros, creed en sus profetas y serán ¿qué? Prosperados. Cuando yo leía esto anoche, me venía a la mente cómo Jesús habló de Jerusalén. En Mateo 23, vamos a leerlo un momentico allí. Vamos un momento, dice Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén. Allá Josafat le dice a Jerusalén:
Crean en los profetas para que sean prosperados. Y ahora llega Jesús y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes, a los profetas. O sea, ¿no parece una locura? El que Dios usa para que tú tengas prosperidad, nosotros no lo queremos. Qué tremendo, ¿eh? El ser humano es, hermano, hay veces que nosotros nos comportamos como seres irracionales. Qué triste. Josafat dice, ¿quieres ser prosperado? Creen los profetas. Y ahora Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes, a los que te son enviados. Hermano, con estos dos textos en mente quiero desarrollar mi tema en esta mañana. Cómo el creer en los profetas y buscar lo que el profeta dice te trae prosperidad tanto espiritual como material. ¿Por qué digo material? Usted se imagine una persona que sea adicta a las drogas, ¿cuánto gasta en droga? Yo los he visto que se quedan sin nada, sin casa, sin familia, sin carro. Sin embargo, si aceptan lo que el profeta dice, ya están ganando. ¿Por qué? Porque dejan de gastar en drogas. ¿Prosperan económicamente? No es que se hacen millonarios, pero sí que la vida le cambia. Por eso es tan importante. Es un ejemplo que pongo para que entendamos. Aquí no predicamos la doctrina de la prosperidad, pero el evangelio cuando llega, como Dios lo estableció, el ser humano sí que sí se transforma. Su vida cambia. Y hermano, esto es importante que nosotros lo entendamos. Y eso fue lo que se refirió Josafat cuando dijo, creed en sus profetas y serán ¿qué? Prosperados. Tanto espiritualmente como en ¿qué? Como en todo área de tu vida. ¿Qué cosa es un profeta? Bueno, según la Wikipedia, yo busqué anoche aquí, según Wikipedia, oigan, ¿qué es el término que dan de profeta? El término profeta en la creencia religiosa se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. ¿Cuántos somos intermediarios aquí? Aquí hay un término que nosotros tenemos que entender. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios, recibiendo de Dios la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ella habla en su nombre a los seres humanos. El profeta posee cualidades de interceder por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. ¿Qué es un profeta? Un mensajero de la palabra ¿de quién? De Dios. De Dios. El carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre de don profético. O sea, de interpretar la historia como ha pasado. Por ejemplo, como cuando José, el faraón tuvo 2 sueños, Daniel también, el sueño de Nabucodonosor. En la Biblia encontramos este tipo de actitud. Ahora, también se le llama profeta en la Biblia a los que predican el evangelio. ¿Saben eso? ¿Por qué? Porque somos mensajeros. Hay personas que son llamados a un ministerio profético. Vamos a ver en la Biblia y vamos a ver el propósito. Por ejemplo, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Aquí está hablando de los dones espirituales. ¿Y con qué propósito Dios lo dio? ¿Para qué? Para su iglesia. Dice aquí, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12.
¿Cuál es el propósito de un profeta de verdad? Vamos a estudiar las características del verdadero. Jesús avisó que iban a haber falsos profetas en Mateo 24. No vamos a tratar de tocar eso porque se nos va a ir el tiempo. Yo quiero que al salir de aquí esta mañana tú sepas que tienes una gran responsabilidad. Porque Dios estableció un profeta que nos dio un mensaje de parte de Dios y nos estableció en una verdad para dársela al mundo. Yo quiero que al salir de aquí tú te vayas con esa idea. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Para la edificación ¿de qué? ¿Cuál es la misión del profeta? Perfeccionar ¿a quiénes? A la iglesia. O sea, la misión del profeta es hacer claro el camino ¿para qué? Para que el pueblo lo siga. O sea, el profeta tiene que saber qué cosa. ¿Cuál es el camino con claridad y enseñárselo a quién? Al pueblo. Porque andando en ese camino, el pueblo va a obtener ¿qué cosa? Perfección. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿es grande el llamado que tenemos, sí o no? ¿Es alto el ideal? Y ya Dios lo ha hecho todo. Fíjense. Vamos a seguir aquí. Ahora, ¿cómo conoce Dios el futuro? Vamos a ver algunos textos bíblicos. Isaías 42:9. Isaías 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio las cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré ¿qué cosa? Notoria. 46:9 y 10 dice: para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed en el calor ni el sol que los fatigue, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Perdón, 46, yo estoy leyendo el 49. 46. 9 y 10, ahora sí. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio ¿qué cosa? Desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Dios ve qué cosa, el futuro. ¿A quién se lo revela? Según segunda de Pedro 1:21, dice el apóstol Pedro que tenemos qué cosa, porque nunca la profecía fue traída por voluntad qué cosa, humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Importante esto. ¿Quién inspira a los profetas? ¿Quién debe inspirar a la iglesia? O sea, ¿quién guía a la iglesia? Debe ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Sí o no? O sea, el Espíritu Santo tiene que guiar tu vida. Y Dios ha dejado los profetas, en este caso la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? Dice la Biblia que toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Allá en Timoteo. Y útil para corregir, para redarguir, para instruir. ¿A qué? A fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Ese es el propósito de la escritura. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿son profetas solo los que escriben profecía? Vamos a la Biblia un momentico. Vamos a ver la Biblia. La Biblia habla del mayor de todos los profetas. Jesús llamó al mayor de todos los profetas y en la Biblia no hay ningún libro que se llame como ¿quién? Como él.
ni siquiera escribió ni una sola profecía. Vamos a la Biblia. Vamos a buscar en Mateo. Primero vamos a ir a Juan 1. Juan 1. ...19... Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo, dijo Juan. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: ¿qué? Yo no soy. Fíjense. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: ¿qué? No. Fíjate, a Juan le dicen: ven acá, ¿tú eres Elías? Y él dice: no. ¿Tú eres un profeta? No. Primera característica de los profetas, queremos analizar esto. El profeta nunca se da, ¿por qué? Por profeta. ¿Por quién se da Juan el Bautista? Le preguntaron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama, ¿dónde? Y ahora viene el problema. Enderecen el camino. ¿Qué le estaba diciendo Juan? Enderécense. Porque el mensaje que yo les traigo a ustedes, ¿qué cosa es? Es para que anden derechito. Es para que no se tuerzan ni a derecha ni a qué, ni a izquierda. Ahora Juan el Bautista le dice: yo no soy profeta, pero le digo que se enderecen. Vamos a ver qué dice más. Enderecen el camino del Señor. Ustedes dicen que son maestros, que son líderes religiosos, pero tienen el camino como torcido. Como dijo el profeta Isaías a los que habían sido enviados antes a los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿con qué autoridad? Y ahora viene un problema. ¿Cómo el mundo cuestiona la autoridad de quién? Del que ha sido llamado por Dios. Porque no tiene título. Porque es alguien escogido muchas veces ¿de dónde? De abajo, de los que nadie se imagina. Hermano, todo esto para nosotros analizar. Vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7 de Juan el Bautista. Mateo 7. Perdón, Mateo 11:7. 11:7. Es que hay veces que yo escribo que ni yo mismo me entiendo. Y sí me lo dice, pero tengo ese problema con la escritura. Y escribo todo, ahí lo voy poniendo todo, en mi bosquejo. Ahora vienen los discípulos de Juan a donde está Jesús. Y le preguntan: Juan, pues ya Juan está preso. Versículo 7 dice: mientras ellos se iban, los discípulos de Jesús, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Fíjense, el criterio personal de Juan era bien humilde. Pero ahora vamos a ver el criterio que tiene Dios de Juan. Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando tú tomes el camino que Dios quiere, tú no vas a ser comprendido por mucha gente. Pero nosotros tenemos que poner aquí que a mí me tiene que interesar qué criterio tiene Dios de quién. De mí. ¿Qué piensa Dios de mí? Si Juan el Bautista se hubiese llevado por los religiosos de su tiempo, Juan el Bautista no hubiera terminado la obra que Dios le mandó a hacer. Ni lo hubiera empezado. Porque le preguntaba: ¿con qué autoridad? ¿Quién te autorizó a ti a hacer esto que tú estás haciendo?
Ahora vamos a ver el criterio que tiene Jesús de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Juan dónde estaba? Una caña sacudida por el viento. O sea, alguien que no tiene columna vertebral. Lo que está diciendo Jesús. ¿Sabe lo que es que una caña sacudida por el viento? Que no tiene espina dorsal, dice el hermano Benjamín. O sea, alguien que si la opinión de la gente es para allá se va para quedar bien con la gente. Y si la opinión de la gente es para acá, bueno, para acá para quedar bien con la gente. ¿Saben cómo se llama eso en términos religiosos? Ecumenismo. Los hijos de Dios no son ¿qué? No son ecuménicos. ¿Mantienen qué cosa? Se mantienen en el camino. Hijo de Dios yo te he puesto ¿por qué? Por atalaya. En otro lugar al profeta, ¿cómo se le llama? Se le llama atalaya. Alguien que ve venir el peligro y tiene la misión de ¿qué? De avisarlo. Juan el Bautista, cuando llega con su ministerio, dicen: enderecen el camino porque hay un gran peligro, que si ustedes no reciben el mensaje que yo le doy, que es verdad presente, dice Juan el Bautista, ustedes no van a recibir al Cristo y van a quedar excluidos para siempre como nación de ¿qué? Del pueblo favorecido de Dios. O sea, le estaba llegando el término final a una nación a la cual Dios mandó un profeta, que Jesús dijo que mataban a los profetas y a Juan lo mataron. De hecho, dice aquí, dice Jesús, salieron a ver al desierto una caña movida por el viento. ¿Saben por qué Juan el Bautista no le caía bien a la gente? Porque precisamente no era una caña que se movía. Cuando tú te mantienes en tu principio, a la gente no le gusta. La gente quiere que tú te pongas de parte de ellos, que tú suavices. ¿Para qué? Para que no seas tan duro en lo que estás diciendo. Para poder acomodar, para que la gente no se sienta mal con el mensaje que estás trayendo. Hermano, por eso mataban a los profetas. Siempre en apostasía, el pueblo persigue, maltrata y desprecia a los que para su bien Dios se lo manda. ¿Para qué? Para que enderecen el camino. Dice aquí, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Juan se creía profeta? No. Pero Jesús le dijo que ¿qué? Que era más que un profeta. ¿Ven el criterio? ¿Cuál criterio de los dos servía? Para los judíos, fariseos, los líderes religiosos, Juan estaba completamente ¿qué? Perdido. Sin embargo, para Jesús, Juan había cumplido fielmente su ¿qué? Su misión. Dice aquí, porque este es de quien escribió, quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hermanos, si se pudiera decir eso de nosotros, qué bendición, ¿eh? Qué bendición. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y no hasta Cristo, eso va a ser hasta cuándo, hasta el final, el reino de los cielos sufre ¿qué? Y solo los valientes ¿lo qué? Lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Quiere decir esto que se acabaron los profetas con Juan el Bautista? No. Imposible, si dice el apóstol Pablo en Efesios que Dios puso apóstoles, profetas, maestros, o sea, el don de profecía sigue ¿qué? Sigue vigente. Dice aquí, si queréis recibirlo, o sea, el mensaje a recibir, ¿es que tenían que recibir a Juan en su casa? No, si Juan estaba preso. Su mensaje, si queréis recibirlo, o sea, el mensaje, ¿qué decía Juan el mensaje de Juan el Bautista? Que Jesús era el hijo de ¿quién? Que quita el pecado de ¿qué? Del mundo.
que el bautizo de él en perdón de los pecados estaba sustituyendo ¿qué cosa? La circuncisión. Que el nuevo pacto que se estaba estableciendo sobre mejores promesas era la promesa ¿de quién? De la sangre del Hijo de Dios que podía quitar el pecado. Pero los judíos no entendían eso. Ahora Cristo le dice, si quieren recibirlo, el que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. Pero Jesús le dice, ¿pero a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. O tocamos flauta y no bailaste, endechamos y no lamentaste. O sea, Cristo está diciendo, pero esta generación, venga quien venga, el problema no está en el mensajero, sino en ¿qué? En el corazón de ustedes. A eso se está refiriendo Jesús. O sea, ¿qué lección aprendemos aquí? Los profetas que son enviados para bien, ¿no son qué? No son bien recibidos cuando la iglesia está en apostasía. Cuando la iglesia ha cogido otro camino y Dios le manda al profeta para que le enderece el camino, entonces la gente no lo quiere. Y si lo quiere como a quién. ¿Se acuerdan cómo los fariseos adornaban los monumentos a los profetas? Los limpiaban y los ponían bonitos por fuera. Y Cristo le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Ahora, pero él le dice, ustedes lo ponen bonito, pero no obedecen lo que ellos dicen. ¿Cómo trataron a los profetas? Vamos a otro texto bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos 7. Versículo 52. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Está hablando Esteban en su último discurso. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y ¿qué? Y matadores. O sea, Esteban estaba acusando al pueblo de ¿qué? De que habían matado a los profetas. Y también al que anunciaba que iba a venir ¿por quién? Por ser salvador de ellos. Versículo 35, vamos un momentico ahí. Vamos a hablar qué pasaba con Moisés. Fíjate, ellos decían que seguían a Moisés, pero vamos a ver qué pasó con Moisés por el pueblo de Dios. A este Moisés, a quien habían rechazado, ¿qué pasó con Moisés? ¿Lo recibieron o lo rechazaron? También lo rechazaron. O sea, es un problema que el ser humano en apostasía. Ahora, hago una pregunta. ¿Todo el pueblo de Israel rechazó a Moisés? No. ¿Josué rechazó a Moisés? ¿Caleb rechazó a Moisés? ¿Coré, Datán y Abiram rechazaron a Moisés? Sí. ¿Los 250 príncipes rechazaron a Moisés? Una rebelión. O sea, siempre en la iglesia, le voy a decir algo porque no voy a generalizar. Dios tiene hijos fieles. Dios tiene hijos fieles que van a aceptar lo que el profeta dice. Y quiero hablarle a todos los que estamos aquí, que yo espero que todos hoy tengamos un corazón y una mente dispuesta para ¿qué? Para recibir lo que dice el profeta. A este Moisés ahora, en forma general, porque fue la mayoría, siempre y en estos últimos días no es la excepción de la regla, más todavía. ¿Saben por qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Dice Elena de White que lo que pasa en la iglesia hoy, que al no ver persecución en la iglesia se llena ¿de qué? De personas menos sinceras que no están dispuestos a hacer todo sacrificio por las cosas de Dios. Y como resultado, cuando llega el profeta y le dice cuál es el camino, entonces la gente ¿qué hace? Se molesta y se rebela ¿contra quién? Contra el profeta. Dice la Biblia,
a este Moisés, a quienes rechazando diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Quién había puesto a Moisés? Dios. ¿Quién había puesto a Juan el Bautista? Dios. ¿Ven que se repite la misma historia? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Quién fue el ángel? Cristo mismo. ¿Quién se le apareció a Moisés? Jesús. Pero es imposible que ellos recibieran a Jesús si al que había mandado Jesús antes tampoco lo habían recibido. ¿Estamos entendiendo? A esta iglesia en estos últimos días Dios le ha dado un profeta mandado también por ¿quién? Por él. Y hay quien cree que puede salvarse y recibir a Cristo cuando venga en gloria por segunda vez sin haber recibido al profeta que Dios ha mandado y ha dado consejos para la iglesia en estos últimos días. Es imposible. Lo que Dios ha dejado para perfeccionar la iglesia en estos últimos días, ¿saben qué ha hecho el pueblo adventista? Lo ha puesto ¿dónde? A un lado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Tristemente. Su mensaje pro salud, a un lado. La consagración y el sacrificio que tan necesario en estos últimos días, todo el mundo quiere cómodo. La invitación a la gente a comprometerse. Yo estaba leyendo cuando Juan en el Apocalipsis ve a la santa ciudad descender con los hombres adentro, Juan dice, he aquí, se ha vestido como, vamos a leerlo un momentico, vamos allí a leerlo. Sí, Apocalipsis. Vamos a leerlo un momentico. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, versículo 9. Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada. ¿Qué cosa es la desposada? ¿La esposa de quién? ¿Qué es un matrimonio? ¿Qué es un matrimonio? Compromiso. Pero hoy la iglesia no quiere compromiso y cuando llega el profeta y le dice compromiso, dicen fuera el profeta. No te metas en mi vida, profeta. Juan el Bautista le decía, endereza en el camino, no te metas. ¿Quién te ha puesto a ti por nosotros? Llega Moisés y le dice, tienen que tener compromiso. Dicen, ¿y quién eres tú? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros? ¿Tú te crees que tú eres más que nosotros? O sea, es la misma historia. Y hermano, cuando esto Dios lo deja plasmado en su palabra, es por una advertencia para nosotros. Dice aquí, versículo 35 de Hechos de los Apóstoles. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en Egipto y en el Mar Rojo 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. ¿A él qué cosa? O sea, Moisés está diciéndole, el Señor va a levantar un profeta. Está hablando de Jesús, pero también está hablando, ¿sabe de quiénes? De todos los profetas encargados de levantar ¿qué cosa? En el pueblo, la obra de Dios. Y la iglesia que se va a salvar al final es una iglesia que ha venido estando comprometida. ¿Cuántas veces he escuchado hermanos que me dicen, no, a mí Dios tiene que decirme lo que yo tengo que hacer? Miren. ¿Tú quieres que personalmente venga Dios y te lo diga? Él te va a decir un día que te vas a dar cuenta muy tarde que ya había hablado. Y hermano, la hermana de Huay, bueno, vamos a hablar ahorita de la hermana de Huay, ahorita, al rato, como dicen los mexicanos. La característica de la iglesia de los últimos días, yo estoy hablando del adventista, yo sé que estoy hablando del adventista
que conocemos. Aquí visitas hay pocas, pero bueno, hay. Aquí tenemos a Xiomara y ¿cómo? David y Xiomara. Ya son de aquí ya. En Apocalipsis, la iglesia verdadera, que no tiene nombre, hay iglesias que se jactan de que es su nombre, la iglesia verdadera no tiene nombre, pero ¿saben qué tiene? Tiene características. En Apocalipsis 12, 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19, 10, es el espíritu de la profecía. Fíjense si es tan bueno el espíritu de profecía que yo estaba confundido hasta anoche que salí de la confusión. En Apocalipsis 14, 12, habla de otra característica de la iglesia adventista. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué cosa es la fe de Jesús? El espíritu, yo creía que era el espíritu de profecía. Hasta que leí ayer, precisamente en el espíritu de profecía que Dios le dejó a su iglesia para guiarla, que la fe de Jesús no es el espíritu de profecía. Incluso yo creía que el espíritu de profecía estaba dentro de los pilares adventistas. Y la hermana de Guay explica que la fe de Jesús es que la única forma de la salvación del hombre es a través de ¿quién? De Cristo Jesús, quien murió para salvarnos. Y está en este momento haciendo la última obra en el santuario celestial. ¿Estamos entendiendo? No es parte de los pilares adventistas el espíritu de profecía. Pero sin embargo es una característica distintiva de la iglesia remanente de los últimos días. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice Apocalipsis, fíjense, es una característica distintiva. Es que dentro de ella, ¿por qué digo una característica distintiva? Porque está dentro de los ministerios que Dios le dio a la iglesia para que la iglesia fuera ¿qué? Fuera perfeccionada. ¿Cómo comenzó? Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Mujer en la Biblia, la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia ¿de quién? Los que guardan los mandamientos de Dios, el testimonio de Jesucristo. O sea, la iglesia adventista, el pueblo de Dios de los últimos días va a guardar los mandamientos de Dios y dentro de sus filas va a tener ¿qué cosa? El profeta. Nosotros los adventistas creemos que esto se manifestó ¿en quién? En Elena de White. 1844, con el mensaje de Miller, allí comenzó el movimiento adventista y de acuerdo, esto es un movimiento, la iglesia adventista es un movimiento profético. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Apocalipsis 10 habla del chasco. Esto lo sabemos los adventistas. Si quieren una explicación más amplia después, se la podemos dar. Se le habla ahí en el versículo 8 a Juan. Le dice en el versículo 8, la voz que oí del cielo habló conmigo, me dijo, ve y toma el libro que fue abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahí dice que está abierto, pero el original dice que hubo sido abierto. ¿Qué libro estaba sellado en la Biblia? El libro de Daniel. En 1833, ese libro comenzó ¿a qué? A abrirse. O sea, se empezó a entender lo que decía ese libro. Dios levantó a Guillermo Miller aquí en los Estados Unidos, en Suiza levantó otra persona, en América del Sur levantó otras personas, que empezaron a hablar de que el juicio de Dios iba a venir a la tierra a finales sobre los años 1843, 1844.
Guillermo Miller sí estableció una fecha determinada. Otoño del 43 no sucedió, lo pusieron para otoño del 44 porque hubo un error en los cálculos. Y por fin en 1844 comenzó la obra del juicio. Juicio no en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Donde comenzó a investigarse la vida de ¿quiénes? De todos los seres humanos que han vivido y han creído. No los que han vivido solamente, sino que han vivido y han creído en Dios y han dicho que le han servido. Porque el juicio de los impíos, eso es cosa de otro momento. Ahora dice aquí, ahora se le dice al ángel, le dice a Juan, toma el librito que está en la mano del ángel, o sea, el libro de Daniel que fue abierto, y fui al ángel diciendo, he aquí, diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, el chasco 1844, cuando se leyó la profecía de 2300 tardes y mañanas, todo el mundo creyó que Cristo venía en 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas que caía en el otoño del año 1844. Cómete el librito, o sea, esa profecía, la estudian, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Todo el mundo se llenó de esperanza de que ya Cristo venía. 1844. No vino y le amargó el hierro, o sea, le amargó el estómago como la hiel. ¿Por qué? Porque se chasquearon. Ahora, después de ese evento, entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, me era dulce en mi boca como la miel, pero cuando me lo comí amargó mi vientre. Y me dijo, es necesario ahora que profetices otra vez. O sea, así va a levantar el espíritu de profecía otra vez. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahí comenzó el movimiento adventista. El movimiento adventista comenzó con el chasco y con el derramamiento del espíritu de profecía nuevamente en ¿quiénes? En una de las personas que participó de ese evento. Nosotros los adventistas creemos que se produjo ¿en quién? En Elena de White. Ahora, características de un profeta verdadero. Porque la Biblia da ¿qué cosa? La Biblia da evidencia de cómo saber que un profeta es verdadero o falso. O sea, no es porque Elena de White dijo yo soy profeta y ya nosotros le creímos. Tampoco funciona así. Tiene que buscar las características. Primero, ¿para qué se da el don de profecía? Y la perfección de la iglesia. O sea, lo primero que tenemos que ver en un profeta, ¿qué cosa es? El fruto de su obra. Si lo que hace y lo que participan de eso, su vida se transforma, obedecen los mandamientos de Dios, crecen espiritualmente, su vida es completamente diferente, ahí está obrando un poder del cielo o de la tierra. O sea, primero, ¿dónde encontramos eso? Vamos a la Biblia, Mateo, capítulo 7. Mateo 7, versículo 15. Jesús dijo, guardaos de quiénes. Porque vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? ¿El profeta verdadero sé qué profeta? ¿El falso? Como hay profetas ahora. Tú pones en internet ahí, el profeta Juan y que el Señor me dijo y que yo podía profetizar. Todo el que se hace llamar profeta es precisamente porque lo que más le falta es el espíritu de ¿qué? De profecía, porque no he encontrado en la Biblia que los profetas no se creían ¿qué cosa? No se creían profetas. Ahora dice Jesús, por su fruto los conoceréis. Ahora hay profetas modernos que lo único que quieren es tu dinero. He escuchado a la profeta, no voy a decir nombre, que dice en el internet, ¿quién le golpea el rostro a Mamón con un billete de $1,000 o de $100? O sea, son engañadores. Jesús dijo, por su fruto los conoceré. Lo primero que busca el profeta es que el pueblo viva de acuerdo a los mandamientos de ¿quién? De Dios. Estos profetas modernos solamente profetizan cosas que buenas, te va a prosperar, tú vas a ir para adelante.
Y no le dicen a la gente que tienen que separarse ¿de qué? Del pecado. Que la única forma en que Dios te acepta es a través de ¿qué? De un fiel arrepentimiento. Y que el arrepentimiento implica también ¿qué cosa? Un cambio de vida. Si tú no cambias la vida, en ti está trabajando un espíritu que no es el Espíritu Santo. Si tú lo único que tú ves en tu religión es ver cómo prosperar y en tu vida no hay un cambio, no hay un apartamiento del pecado, si en la iglesia no te enseñan que Dios perdona solamente cuando hay arrepentimiento, como dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? O sea, el profeta enseña eso. Y se preocupa porque el pueblo viva de acuerdo ¿a qué? A esos principios. Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, otro texto. Lo tengo aquí también, bueno. Ya el pastor lo dijo ya. Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, si no dijere conforme a esto, ¿por qué? Porque no le ha amanecido. Si aparece un profeta que te dice que la ley de Dios está abolida, ¿es un qué? Nada más que te diga eso, ya tú sabes que es un falso profeta. Ahora, por las características o por los frutos del profeta, es que tú determinas si es verdadero o qué. Otro más, dice aquí, dice Jesús, por su fruto los que, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Los frutos son solamente las palabras, lo que yo digo? Los frutos son dos cosas. Lo que tú dices y lo que tú haces. ¿Entendemos? Los frutos es lo que tú dices y lo que tú haces. Y lo que dejas de hacer. ¿Sí o no? Si yo era un borracho y dejo de tomar, ¿eso qué cosa es? Eso es un fruto. Si yo era un ladrón y dejo de robar, ¿eso qué cosa es? Si era un ladrón, dejo de robar y devuelvo lo que robé. Si el fruto también lleva eso. O sea, no solamente dejo de robar, tengo que devolver lo que robé. O sea, esos son frutos. Si soy un mentiroso y dejo de decir mentira, ¿esos son qué? Esos son frutos. Si era un adúltero y dejo las todas y me dedico solamente a mi esposa, ¿esos son qué? Esos son frutos. Dijo Jesús, por su fruto los conoceréis. No que yo lo dejo un tiempito y después vuelvo a caer. No. Por su fruto los conoceréis. Otra característica del profeta verdadero. Bueno, el pastor dijo una, tenemos otra aquí. Está en Deuteronomio. Deuteronomio 18. (22) Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no qué. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de quién. No tengas temor de él. Y aquí les voy a poner una condicionalidad. ¿Jonás era profeta? ¿Jonás era profeta, sí o no? ¿Se cumplió la destrucción de Nínive? ¿Por qué? Porque era condicional. O sea, eso implicaba la ¿qué? La conducta del pueblo que estaba siendo amonestado. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos profetas que dicen, este pueblo Dios lo va a destruir? El rey se arrepiente, le da para atrás y dice Dios, bueno, no lo voy a arrepentir en tus días, lo voy a hacer en el día de tus hijos. ¿No se lo dijo a Salomón? Dios le dividió el reino a Salomón, se lo dividió en el tiempo de Salomón. Dios le dijo, por la misericordia que tuve con tu papá, no.
pero en los días de tu hijo te lo voy a dividir. ¿Se cumplió? Se cumplió. Con Roboam se cumplió. Roboam y Jeroboam. O sea, aún lo que el profeta dice está condicionado ¿con qué? Con la actitud del pueblo. ¿Entendemos? Porque Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Y todo lo que el profeta hace es ¿para qué? Para que la iglesia se levante. Siempre que Dios levanta un profeta, lo levanta como ¿qué? Como redentor. ¿Entendemos eso? La misión del profeta es redentora. En mi país se levantó un profeta y dijo algo así: el Señor me mostró. Lo dijo en público, se hizo famoso en Cuba, las autoridades se lo llevaron preso. Dios va a destruir un pueblo que se llama Nuevita, viven unos primos míos allí. Y dijo algo así, dijo, y no oren porque ya el Señor determinó que eso iba a ser, y oren o no oren, eso va a ser destruido. Yo dije, eso es falso. Nada más que lo oí, me lo trajeron a mi casa unos hermanos de iglesia asustados. Le dije, eso es mentira. ¿Por qué? Porque todas las profecías de Dios son ¿para qué? Para redimir. Y el objetivo es que la gente cambie su actitud y se ¿qué? Y se arrepienta. Dios ha dejado el profeta para que guíe ¿a quién? Al pueblo a la salvación, no para destruir. Ningún profeta así con ese espíritu. Siempre lo que Dios, por eso traje este tema. Otra característica. Deuteronomios 13. Cuando se levante de ti, en medio de ti, profeta o soñador de sueños, hermano, 13:1, como hay soñadores de sueños aún en la iglesia bendita en estos últimos días. Ustedes saben, 13:1, estamos leyendo a partir del 13. Como hay soñadores de sueños, aquí en Puerto Rico hay una profetisa, ¿ustedes saben eso? ¿Han oído hablar de ella? Daisy Escalante. En Cuba ha dividido la iglesia en 20 trozos. Yo no sé la obra de ella, pero sí sé que aquí dice la hermana de Huay que hasta que el pueblo adventista no guarde y cumpla toda la luz que Dios ha dado a través de ella, dice que Dios no iba a levantar más ningún profeta. Y yo que conozco la iglesia en Cuba sé que no andan en la luz que Dios ha dejado aquí. ¿Estamos entendiendo? Aquí dice que la primera que Dios levantó dijo que hasta que el pueblo no viviera de acuerdo a la luz y a los principios que Dios ha establecido, Dios no iba a levantar ningún otro profeta. ¿Para qué queremos otra profeta si la que tenemos no la obedecemos? ¿Estamos entendiendo? Alguien me mandó, yo tengo una cantidad de temas, de mensajes que me mandaron de Cuba. Mira la profetisa nueva, que cuando leí todo, tú lo lees y no sé la vida de esa señora, no la conozco, no sé cómo vive, pero hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado en estos últimos días. ¿Por qué? Porque hay muchos soñadores de sueños. Es verdad que Dios te puede guiar, y sí lo digo. Por ejemplo, yo me quiero ir para el campo y yo no sé para dónde voy a ir. Yo le puedo orar a Dios y Dios me puede mostrar a mí dónde quiere que yo vaya. ¿Sí o no? Una cosa mía personal con Dios. Pero yo no quiero decir con eso que ya Dios me hizo profeta a mí para llevar un mensaje a la gente. Yo puedo tener ¿qué cosa? Dios puede tener conmigo, yo le estoy buscando dirección y Él puede darme dirección, a mí personalmente, como puede dártela a ti. Pero ahora, soñar sueños y profecías para dirigir al pueblo, ya Dios lo dio. La Biblia, y Dios quiso darle aparte de la Biblia, ¿qué cosa? A la iglesia remanente, el espíritu de la profecía. Dice aquí, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, te anuncien señales o prodigios. Si se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunciara diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Fíjense, está diciendo que se cumplen los milagros, ¿sí o no? De estos soñadores de sueños. Que se cumple lo que predicen. Mira lo que lo está diciendo. Y si se cumpliesen las señales y los prodigios que él anuncia, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Sabe lo que está diciendo aquí?
Por su fruto los conocerá. Si hay una gente que profetiza y lo que profetiza se cumple, pero no obedece los mandamientos de Dios, dice Dios, que no es de él. ¿Vamos a ver grandes milagros al final de la historia de este mundo? Grandísimo. ¿Vamos a ver milagros hechos en iglesias pentecostales? ¿Sí o no? Está profetizado que va a suceder. En la iglesia católica van a haber grandes milagros. La iglesia católica tiene una rama ahora que se llama carismática, que están haciendo milagros. No, milagros. Son falsos milagros, pero son milagros a la vista del ser humano. Nosotros sabemos que son falsos, pero ¿qué? Pero la gente los está viendo. Y que no se pueden negar. Sabemos que son falsos, ¿por qué? Porque no cumplen los que lo hacen las condiciones que venga de Dios. En mi pueblo hay un hombre que yo se lo he enseñado aquí, que está en internet, que con un machete opera y te saca el cáncer del cuerpo. Los tumores, te saca lo que sea. Y la gente corre para allí. No, pero es que está curando en nombre de Dios. Hermano, si no obedece los mandamientos de Dios, ten cuidado. No, pero que una obra buena, ten cuidado. Dice la Biblia que no es de Dios. No vayas en pos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Hermano, hay que tener cuidado donde nosotros... Hay veces cuando estamos enfermos, uno se desespera. ¿Saben quién se desesperó cuando se enfermó? ¿El rey qué? El rey Asa, ¿verdad? ¿Se acuerdan del rey Asa? Se enfermó de los pies y corrió ¿a quiénes? A los médicos. Los médicos en ese tiempo no eran médicos como los de ahora. Eran espiritistas. Porque cuando uno se enferma, uno trata de buscar la solución. Sí, eran hechiceros. ¿Cómo es? O sea, tenemos que tener cuidado. Dice aquí, no darán oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, no ir detrás de ese tipo de prácticas que nos están ofreciendo salud, pero ¿sin qué? Sin obediencia. Y lo que necesita el pueblo, ¿saben qué cosa es? Perfeccionar el carácter para poder encontrarse con Cristo. Y estos caminos, estos segundos caminos que nos llevan aparentemente a la salud, nos separan ¿de quién? Del camino de la salvación. Cuando Elena de White fue llamada al ministerio profético, y les voy a recomendar algo. ¿Cuántos tienen joyas los testimonios? Bueno, en el teléfono todos los tenemos. Hay un capítulo aquí, tomo 2. Les invito a todo el que pueda, hoy sábado en la tarde, después que terminemos aquí en la tarde, hay un capítulo aquí que se llama y a los hermanos que nos ven a través del internet, naturaleza e influencia de los testimonios. Aquí está. Se llama así, naturaleza e influencia de los testimonios. Así se llama el capítulo. No tiene número, aquí en este libro no tiene número. Solamente se llama así, naturaleza e influencia de los testimonios. Aquí viene bien detallado el propósito con que Dios dio a la iglesia, la última de los últimos días, el espíritu de profecía. Les voy a leer algunos textos, que el tiempo nos dé. Dice, fue poco después de transcurrida la fecha de 1844. ¿Qué pasó en 1844? El chasco. O sea, cómete el librito, te va a hacer dulce aquí y amargo ¿dónde? O sea, después de esto es necesario que profetice sobre muchas lenguas, pueblos, naciones, tribus y pueblos. Fue después de 1844 cuando me fue dada mi primera visión. Estaba visitando a una hermana en Cristo cuyo corazón estaba unido al mío. 5 de nosotros estábamos arrodilladas en silencio en el altar familiar y mientras estábamos orando el poder descendió sobre mí como nunca lo había sentido antes. Me parecía estar rodeada de luz y estar levantándome siempre más a la tierra. En esa ocasión tuve una visión de lo que le sucedía a los creyentes adventistas, la venida de Cristo
y la recompensa que habrían de recibir, que había de ser dada a los fieles. ¿Por qué se levanta? Vamos a lo que estaba pasando. Después del chasco, ¿cuántas personas salieron en el movimiento de Miller? Más o menos, pastor. Dice el conflicto de los siglos que más o menos 150,000 personas. Movimiento grande, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas quedaron? 50. Y los 50 que estaban quedando, quedaron ¿cómo? Tambaleándose. Habían sufrido la más amarga experiencia de su vida. Habían vendido todo, habían descuidado las cosechas. ¿Por qué? Porque ya Cristo venía. Cristo no viene y esos 50 se quedaron ¿cómo? Tambaleándose. Ahora Dios en su misericordia cumple su promesa. Es necesario que profetices ¿qué cosa? Otra vez sobre pueblos, naciones y lengua. Ahora Dios levanta ¿a quién? A Elena de White, una muchachita de las que estaba allí. Eran 5 hermanas, estaban orando, 5 hermanas de iglesia, no hermanas de sangre. Con Elena de White había una hermana de ella en esa reunión. Oran, están orando y en ese momento viene ¿qué? El Espíritu Santo. Y le da una visión de lo que iba a pasar con los adventistas, o sea, con los que habían quedado, que estaban tambaleándose, pero porque no entendían lo que había pasado. Pero sabían que algo había pasado, porque habían tenido una experiencia que nunca antes ellos en su vida espiritual la habían tenido, en el movimiento millerita. Ahora Dios levanta a la profeta. Ahora, en ese tiempo, que estaba recogiendo allí, había fanatismo entre algunos de los que habían creído en el primer mensaje. Albergaban graves errores doctrinales y prácticas. Y algunos estaban dispuestos a condenar a todos los que no aceptasen sus opiniones. O sea, aún esa gente que quedó ¿con qué? Con problemas. Recuérdense que habían venido de ¿cuántas iglesias? De toda opinión y doctrina. Habían venido de la iglesia católica, de la iglesia episcopal, de la iglesia, todas las iglesias bautistas, de los metodistas, se habían unido en el movimiento millerita. Ahora, cada una de esa gente venía ¿con qué? Con sus propias ideas. Ahora vienen un problema grande, pero había algo bueno en ellos, en la mayoría, no en todos. Estaban dispuestos a dejarse ¿qué? Enseñar por Dios. Por eso Dios levanta a la profeta. ¿Para qué? Para corregir todos esos errores. Dice aquí, Dios me reveló esos errores en visión y me mandó a sus hijos que erraban para declarárselos. Pero al cumplir este deber encontré acerba oposición y oprobio. Fíjense. Dios manda a la profeta, hay problema en esos grupos, y en vez de encontrar unidad, encontró ¿qué cosa? Oposición y oprobio. No en todos, en algunos. Era una gran cruz para mí relatar lo que erraba, a los que erraban, lo que me había sido mostrado acerca de ellos. Me causaba gran angustia ver a otros afligidos y agraviados. Y cuando estaba obligada a declarar los mensajes, con frecuencia, dice ella que los suavizaba. ¿Para qué es el profeta? Para corregir, ¿verdad? Ahora dice Elena de White, Dios me llama, me da visiones, hay problemas en la iglesia, me manda que corrija esos errores y yo trato de ¿qué? De ponerlos suavecitos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Qué Cristo dijo de Juan el Bautista? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Más que qué? Más que un profeta. Ahora Elena de White quería dejarse llevar por el viento, para allá y para acá, suavizar la cosa. ¿Para qué? Para que la gente no la viera, no la cogiera con ella. Para que no ser políticamente incorrecta. Oigan, ¿qué pasó?
y los hacía parecer tan favorable para las personas como podía el mensaje. Y luego me apartaba yo sola y lloraba en angustia de espíritu porque no había cumplido con mi deber. Qué tremendo, hermano. ¿Saben que el profeta también tiene debilidades como nosotros? ¿Qué se dice de Elías? Era con debilidades como ¿quién? Como las de nosotros. Lloró 7 veces y el Señor ¿qué cosa hizo? Hermano, en este camino tenemos que aprender. Dice aquí, miraba a aquellos que tenían tan solo su propia alma que cuidar y pensaba que si me hallara en su condición, no murmuraría. Era difícil relatar los claros y penetrantes testimonios que Dios me mostraba de algunos hermanos. Qué tremendo, ¿eh? La misión de un profeta es fuerte. Yo miraba ansiosamente el resultado y las personas reprendidas se levantaban contra el reproche y más tarde se oponían a la verdad y acudían estas preguntas a mi mente. Si el mensaje, di el mensaje como debía hacerlo, ¿no habría habido alguna manera de salvarlos? Entonces oprimía ahora mi alma tanta angustia que con frecuencia me parecía que la muerte sería una mensajera bienvenida y la tumba un lugar de descanso. Quería morirse. Aquí ella sigue hablando de cómo le dio testimonio a la gente, cómo reprendió a algunos, cómo se viraron en contra de ella. Hermano, tristemente, lo que Dios le da al pueblo cuando el corazón está duro, para su bien, muchas veces nosotros lo rechazamos, nos oponemos, lo vemos como que es demasiado. Y nosotros no nos damos cuenta que el problema no está allá, sino el problema está ¿dónde? Aquí adentro. Aquí ella dice que hay muchos sueños que provienen del diablo, otros provienen de Dios, otros provienen del cansancio, de lo que comemos y de lo que hacemos. Vamos a correr con el tiempo, les voy a... Hay uno aquí. En el tiempo antiguo, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, Dios le ha hablado por los testimonios de su Espíritu. ¿A qué se le llama el testimonio del Espíritu? El testimonio del Espíritu de Dios para la iglesia hoy, ¿qué cosa es? Lo que Elena de Guay escribió. Nunca hubo un tiempo, oigan bien, en que Dios instruyó a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Nunca, no hay pueblo que ha tenido más luz que nosotros, que esta última generación, en ninguna otra generación. ¿Por qué? Tenemos la Biblia, la historia de todos los profetas, de todos los patriarcas, de Jesús, de los apóstoles. Y aparte de eso tenemos ¿qué cosa? El espíritu de profecía, que nos aclara desde el deseado de toda la gente hasta el último capítulo del conflicto de los siglos, que anuncia que toda la historia como ha sido y como va a ser al final. O sea, nadie ha tenido más luz que ¿quién? Con nosotros. ¿Y saben gracias a quién? Al espíritu de profecía. Hermano, pero no eso, nos advierte de todos los engaños que van a pasar en estos últimos días. ¿Ustedes creen que son nuevos los engaños que están habiendo ahora? No, ya eso pasó en el pasado y Dios ha advertido que va a pasar en el futuro. Lo que está pasando con la música en la iglesia adventista, ¿Dios lo sabía? Dios lo reveló, dice Elena de White, lo que vio que pasó en Indiana va a pasar en el futuro. Va a haber música, vocerío en la iglesia, el mundo se va a meter dentro de la iglesia. Los falsos maestros que están viendo en la iglesia adventista hoy, ¿estuvieron en el pasado? Gente poniendo fecha, gente siguiendo el curso de que el Espíritu Santo no es Dios. Ya todo esto pasó.
¿Qué pasó con el panteísmo? ¿Qué pasó? O sea, todo Dios lo reveló a través de ¿quién? De sus profetas. Dice ella, nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente que lo que lo instruyó ahora acerca de su voluntad y de la conducta que debe seguir. El Señor ha visto propio darme una visión de la necesidad y los errores de su pueblo. Por doloroso que me haya sido, he presentado fielmente a los ofensores su falta y los medios de remediarlo. O sea, al principio ella empezó como el viento para allá y para acá. Pero ¿saben cómo terminó? No le voy a leer toda la historia allí porque ya está. Dice que Dios le dio un rollo de tela y le dio unas tijeras en una mesa. Le dijo, comienza a cortar trajes ahí, de todos los tamaños. Dice que empezó a haber personas para lo que ella tenía que cortarle ropa que eran indignas. Y el ángel le dijo, a ti no te importa quién es digno y quién es indigno. Tu trabajo es hacer el traje. Y ella misma explica en este mismo capítulo que el mismo sol que derrite la cera endurece el concreto. El mensaje de Dios que puede a uno servirle para ponerse el traje y remediar su problema, a otro le va a servir ¿para qué? Para endurecerse y rebelarse contra el único que podía haberle ayudado. Como Faraón. O sea, nosotros decidimos. Hay personas que no se les pueden decir nada porque son tan susceptibles que todo ¿qué? Le ofende. ¿Saben qué están rechazando? El testimonio del Espíritu de profecía. ¿Saben cuál va a ser el final? Yo se lo voy a leer. Dice aquí 2:90. Se lo estoy leyendo a grandes rasgos, hermano, porque no solo los que rechazan los testimonios o albergan duda con respecto a ellos están en un terreno muy peligroso. Despreciar la luz es rechazarla. Algunos de ustedes conocéis la palabra de reprensión, pero no la aceptan en el corazón. Seguís como antes, pero siendo menos susceptible a la influencia del Espíritu de Dios. ¿Qué hace cuando uno rechaza el Espíritu de profecía? Se vuelve menos susceptible a la voz del Espíritu Santo. Hermano, hay veces que decimos, oye, ese pastor, ¿por qué cayó en eso? ¿Ustedes saben por qué? Porque hace mucho rato viene rechazando el espíritu de profecía. Hace poco veo un pastor que dice que Pedro, yo se lo puse a algunos hermanos aquí, Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Después que lo cambia, que para adelante y que para atrás. Pero en otros temas anteriores, ese mismo hombre se burla de la doña. Así le dice el hermano Juan. Si la doña me ve, me defraterniza. Es una burla. Está pasando en la iglesia adventista. ¿Cómo siguen su camino? Siguen como antes, pero siendo menos susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios. Encegueciéndose cada vez más, teniendo menos visión, menos dominio propio. ¿Qué hacen los que rechazan el Espíritu de profecía? Comienzan a tener menos dominio ¿qué? Menos dominio propio. Menos fuerza moral, caen en los pecados que no se imaginaban. Y todo comenzó ¿cómo? Rechazando el Espíritu de profecía. Sigue diciendo aquí. Siguen con menos celo y con menos placer en los ejercicios religiosos. A veces decimos, oye, ¿por qué estos hermanos tú no los ves que no avanzan espiritualmente? ¿Por qué? Porque han rechazado la amonestación del Espíritu de profecía. No quieren el compromiso que Dios ha hecho el llamado a la iglesia en estos últimos días. Oigan, menos celo y placer en los ejercicios religiosos. Invítalos a una vigilia, invítalos a un ayuno a ver si vienen. Y si vienen protestando. ¿Por qué? Invítalos a hacer la obra misionera. Siempre tienen algo que hacer. Y si no os convertís, perderán finalmente toda vuestra confianza en Dios.
no habéis hecho cambios decididos en vuestra vida cuando le llegó la reprensión del Espíritu de profecía. Hay quien dice, bueno, pero yo no lo leo para no tener nada que ver con eso. ¿Será eso justificación? Muchos contrarían directamente la luz que Dios le ha dado a su pueblo porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento en reconvenciones, reprensiones y amonestaciones. Los cuidados del mundo y el amor a la moda y la falta de religión han desviado la atención de la luz que Dios le ha dado y le ha concedido tan misericordiosamente, mientras que los libros y periódicos que contienen errores mundanos en todo el país, eso sí lo leen. Antes eran libros, hoy ¿qué cosas son? No se leen estos libros, pero no salgo del teléfono. Dice aquí, por doquiera está aumentando el escepticismo y la incredulidad. La preciosa luz que proviene del trono de Dios se oculta bajo el almud. Dios hará a su pueblo responsable de esta negligencia, aunque no lean los libros. ¿Estamos entendiendo? ¿No te gusta leer? Dios te ve como responsable. ¿Por qué? Porque ella le dio la luz. La luz te llega al alcance. Y es tu deber, mi deber. Hoy en la lección de escuela sabática había creo que en la parte del jueves, decía, debemos cumplir nuestros votos bautismales. ¿Lo vieron? ¿Cuántos hicieron votos bautismales? ¿Cuántos han hecho votos aquí maritales que se han casado? ¿Somos fieles a esos votos? ¿El matrimonio? Ustedes saben que cuando nos casamos, cuando nos bautizamos, hicimos un voto bautismal, es un voto matrimonial. Por eso Apocalipsis 22, allá donde leímos, Apocalipsis 21 ahorita que leímos, dice, he aquí la esposa, la desposada, ¿la esposa de quién? Porque nos casamos con él. Pero no tengo tiempo para leer la palabra de mi esposo. Por eso no conozco la voluntad de mi esposo y ando al garete. Está pasando así en el mundo religioso. Y hay veces que no sabemos cuál es la voluntad del esposo en algunas circunstancias en la vida. Y procedemos como que, como si Dios no nos hubiese dado luz. Y vamos por otro camino. Dice aquí, y con esto termino. La preciosa luz que proviene del trono de Dios se oculta bajo el almud. Dios hará a su pueblo responsable de esta negligencia. Habrá que darle cuenta de todo rayo de luz que Él ha dejado brillar sobre nuestra senda, ya sea que la hayamos aprovechado para progresar en la causa divina o rechazado porque nos resultaba más agradable seguir nuestras propias inclinaciones de ver y leer lo que queríamos. Dios te va a ser responsable, quieras o no. Dice aquí, los tomos del Espíritu de profecía son deseados de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y El conflicto de los siglos. Son 5 libros. Deben ser introducidos en toda familia observadora del sábado. O sea, en mi casa tienen que haber esos 5 libros. Y los hermanos deben conocer su valor y ser instados a leerlos. ¿Cuántos leen esos libros? Esos 5 libros hay que leerlos. ¿Quién los ha leído los 5? Deseado de toda la gente, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, primeros Hechos de los Apóstoles y El conflicto de los siglos. Son 5 libros. Dice Elena Guay, esos 5 libros deben ser, preguntan las iglesias adventistas, hay muchos hermanos que lo tienen, pero lo tienen hasta con el celofán envueltico. No, yo lo tengo así para que no se me dañe, con el celofán. ¿Ustedes saben cuál es el profeta de la gente de hoy en la iglesia? Es el que todo el mundo quiere oír. Hermano, dice aquí, deben ser instados a leerlos. No fue el plan más sabio colocar estos libros a bajos costos.
lo que tú recibes regalado no lo aprecias. ¿Sí o no? Fíjense, nosotros regalamos el conflicto de los siglos aquí. Pero ustedes saben que no es el plan de Dios. Dice el hermano White que el conflicto de los siglos deberíamos hacerlo en pequeños folletos. Capítulos, por ejemplo, el capítulo 39, el 40. Hacerlo en folletico y dárselo a la gente. Pero el libro entero. Por eso hicimos las 28 páginas. Está diciendo el Espíritu de Profecía que no es el plan de Dios poner lo que a bajo precio. Lo que tú regalas la gente no lo aprecia. Les voy a decir algo, la Iglesia Católica no regala nada. Tú llegas a la Iglesia Católica y en mi país había una mesa llena de literatura. Todo valía $1, 20 centavos, 40 centavos, 15 kilos. Los folleticos, un folletico, una hojita plegada, eso, $1. Y es la iglesia que más recursos tiene. No fue el plan más sabio colocar estos libros a bajos precios. Y que hayan solo un juego en cada iglesia. Debiera estar en la biblioteca de cada familia y debe ser leído a menudo. Guárdense todo donde puedan ser leídos por muchos. O sea, pónganlo en la casa donde que llega pueda que coger un libro y leerlo. No guardado en el cuarto allá donde nadie lo tiene. Hay veces que yo pongo los libros arriba de la mesita y si me los guarda y los vuelvo a poner ahí. Pues yo sé esto. Todo el que llega ahí lo puede coger. Yo mismo lo cojo, me siento a veces ahí, cojo el libro y mismo. Que si estuviera en otro lugar me pesa ir a buscarlo. Hermano, esto es importante que nosotros lo entendamos. Guarden donde pueda ser leído. Recuerden los ministros y los hermanos que la verdad del Evangelio produce, pero endurece cuando no salva. ¿Qué hace la verdad del Evangelio? Endurece cuando no, ¿qué? Si lo que tú lees en el Espíritu de Profecía no te lleva a reformarte, te endurece. Y el responsable no es Dios, eres tú. Porque no tienes el corazón dispuesto. Hermano, Dios le ha dado a la iglesia adventista un tesoro. Y no lo apreciamos. Pasamos el tiempo en todo, menos buscando qué Dios tiene, qué consejo Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué? Porque no queremos muchas veces saber lo que ahí dice, porque nos condena. La luz que fue dada para nosotros dice aquí, los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un ser mortal falible quien ha hablado para salvarlo de la ruina. No agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones, ni puede el corazón del hombre que no está iluminado por el Espíritu de Dios comprender la necesidad de la reprensión o de la bendición que ella está destinada a proveerle. En la medida en que el hombre cede a la tentación y practica el pecado, su mente se entenebrece, se pervierte el sentido moral, se desprecian las amonestaciones de la conciencia y su voz se oye cada vez menos con claridad en el alma. Cuando se desprecia, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué pasa? El ser humano se llena ¿de qué? De rebelión. Y esa rebelión va creciendo, 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 hasta que estamos en la iglesia, defendemos la verdad. Aquí lo dice también. Dice Elena de White que muchos han despreciado el Espíritu de Profecía, están en la iglesia, defienden la verdad, pero están desprovistos del Espíritu Santo. ¿Y dónde fue todo? Que despreciaron una amonestación y un llamado que Dios le hizo a través de un libro de esto. Tú dices, bueno, ¿y por qué? Porque lo que no te salva te endurece. Muchos se van a dar cuenta tarde, hermano, de que no han venido dejándose moldear y escuadrar por los profetas y los apóstoles. Quiera Dios que no estemos en eso nosotros. Quiera Dios que nos dejemos escuadrar y moldear, ¿por qué? Por los profetas. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo es? Y enderezar el camino. ¿Qué dijo Juan el camino? Enderezar vuestro ¿qué? Vuestra senda. Hermano, el Señor les bendiga a todos. Quedaron muchas cosas aquí que tocar. Yo pensé que este tema, dije, va a ser pequeño, va a ser corto. Pero entre más me metí ahí, más encontraba para compartir con ustedes. Vamos a ponernos de rodillas el que pueda hacerlo. Una invitación. ¿Cuántos quisieran leer el Espíritu de Profecía? ¿Cuántos lo van a leer, hermano? Hagan tiempo, saquen tiempo.
Dejen el teléfono. Y si cogen el teléfono, cójanlo para él, el espíritu de profecía. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar, Padre, que tú nos ayudes, mi Dios, en esta última etapa de la historia de este mundo, a ser de los que obedecen tu palabra y caminan, mi Dios, en la rectitud de tus mandamientos. Ayúdanos, Padre, para guardar, mi Dios, nuestra alma en santidad a través de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero rogarte, Padre, por tu iglesia, que tú nos fortalezcas y nos ayudes, mi Dios, a querer saber cuál es el testimonio que tú tienes para nosotros. Cuál es la corrección, la amonestación. Y con alegría, mi Dios, en nuestros corazones, obedecerla. Porque eso nos va a traer no solamente felicidad en este mundo, sino que nos va a traer también, mi Dios, la preparación necesaria para estar contigo en la patria celestial. Bendice ahora de regreso a nuestros hogares, acompáñanos. Bendice los alimentos y cómo participar de ellos también. Y ayúdanos, Señor, para mantenernos más cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén.